FM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede ni ganarte. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir. De opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Un momentito antes de iniciar. Saludo, ya están en línea telefónica y vía Skype el señor doctor Santiago Guarderas, vicealcalde de la capital, y la señora doña Luz Helena Coloma, concejal del Distrito Metropolitano, con quienes iniciaremos un diálogo. Pero antes quería, de lo que estábamos comentando y riéndonos, no soy bueno, debo decir así, en temas de las redes sociales y eso, suelo mantener el tweet. He aprendido un poco más. En lo del Facebook logro sumarme a algunas publicaciones, por ejemplo las del doctor Pedro Velasco sobre historia, sobre el pensamiento que él suele poner. Entonces comparto eso, comparto algunas de los compañeros de la Universidad de Buenos Aires, al profesor Edgardo Stroetzel. Y el día de ayer, a los tiempos un poco, por un tema que vale la pena comentarles, cómo se hace la agenda. La agenda es señalando cuáles son los temas que vamos a tratar, buscando quiénes pueden venir. Alguien sugiere, he visto este artículo, salió esta noticia, no se ha tratado tal tema y se construye la agenda. Teníamos un invitado al que, diríamos, leímos un artículo, alguien comentó, leyeron este artículo, parece bueno invitarle, pero ya estaba construida la agenda, entonces agradezcale ni para otro día. Entonces, pero ahí se ha visto un afán de silenciar. Yo he vuelto a leer el artículo. No hay una denuncia, algo que alguien se ponga nervioso. Entonces, nos hemos reído un rato, hemos actuado en el tema del Facebook, en donde en realidad, no, ya cuando uno vuelve a releer y todo eso, no se es muy prolijo. Pero bueno, son los tiempos. Después de esta explicación, para nosotros nuestros invitados son gente que conoce, que participa, que opina, que tiene algo que decir. Y eso es, no hay ningún otro trasfondo, pero nerviosos a estas alturas de la vida no hay, pues otros serán, ¿no? Los nerviosos, supongo yo. Pero bueno, al doctor Santiago Guarderas, bienvenido, a la señora concejala Luz Helena Coloma también. Doctor Guarderas, podríamos iniciar preguntándoles cómo están tratando, y ya luego les pediré sobre el tema de la matriculación o la revisión, más bien dicho, exactamente, de los vehículos. Pero cómo está tratando el Consejo, el Cabildo Capitalino, sobre enfrentar la pandemia, y hay algunos anuncios que podrían, y se dice también, se sostiene, que se pueden hacer vía por los otros problemas políticos que pasa el Consejo. Doctor Guarderas, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Un saludo a mi compañera, colega Luz Helena Coloma, a la ciudadanía en general. Yo creo que con mucha responsabilidad es necesario tomar en consideración que la vida de quienes habitan dentro del Distrito Metropolitano está en juego, y por tanto hay que tomar medidas que vayan en la protección de ese bien fundamental de todos los quiteños, que es la vida. Me parece que lamentablemente hubo un relajamiento por parte de la ciudadanía, que en algunos sectores comprendieron que este distanciamiento pasó a ser una libertad, una normalidad como la que vivíamos anteriormente a la época de pandemia. Hemos visto con realmente no utilizan la mascarilla.
efecto de comprobar que se estén realizando, se estén cumpliendo con las medidas de bioseguridad en las estaciones, en las paradas, y he visto a gente que no usa la mascarilla o lo usa de manera indebida, es decir, sin cubrir su nariz y su boca. ¿Usted encuentra entonces que si hay un relajamiento y la falta del compromiso de la ciudadanía para cumplir estas normas de bioseguridad con las que la ciudad puede reactivarse, pero que nos garantiza a todos poder hacerlo de mejor manera? Es de exactamente aquello, y me refiero a uno de los componentes elementales de esto Es la que mascarilla. hemos denominado la trilogía de la vida. Ya. El otro, que se refiere al distanciamiento físico, al distanciamiento social, como se lo conoce, es otro de los problemas. Podríamos encontrar focos de aglomeración. Nos sorprende ver cómo hay una cantidad de personas que no respetan los 2 metros de distancia. En los últimos estudios científicos, académicos, nos indican que el virus se transmite de persona a persona y por eso es fundamental el respetar, colaboráramos, si habría una no solamente colaboraríamos en el tema de proteger nuestras vidas, sino la reactivación económica y social que tanto requiere la ciudad de Quito, el distrito metropolitano, el Ecuador. Hemos visto cómo miles de negocios se han cerrado, cómo empresas han quebrado frente a esta pandemia, ha provocado tantos despidos. Y por eso teníamos la confianza de que ¿Ciudadanía? exactamente. ¿Será que faltó información? ¿Nos hace falta tratar y hacer que la gente entre en conciencia? ¿Falta algo de eso? ¿Ustedes han estudiado? Bueno, nosotros, y creo que Luz de Arena ha sido conjuntamente conmigo uno de los mayores propulsores de campañas, hemos puesto en todas las resoluciones que el Consejo en campañas agresivas para educar, para que pudieran ellos ser promotores de efectivamente, si cada uno de nosotros pusiera ese granito de arena que requiere todo el habitante dentro del distrito, seríamos un ejemplo. Yo creo que el primer día que pasamos, pensamos en que esto iba sí, conforme han pasado los días, lamentablemente he conocido, si bien no hay un desborde total, esperemos no llegar a ese punto para que las severas claro, que se están pensando que tengamos sí, que regresar, pero al menos intentar tomar medidas, pero a tomar medidas como las que se ha solicitado son importantes, y en ese sentido creo que todos estamos conscientes exactamente de la posibilidad de que se vayan haciendo estas restricciones que a nadie le interesa, porque todos estamos pensando más bien en cómo al saludar nuevamente a la concejala Luz Helena Coloma, usted cuando hacía la primera evaluación, diríamos, ya de la parte esta del cambio del semáforo al color amarillo, estaba muy satisfecha y dijo, la ciudadanía está respondiendo, capaz que como dice el doctor Santiago Guarderas, al principio dio esa impresión. A usted le hemos visto movilizándose, siguiendo el tema, ya vamos a tratar también los temas propios del Consejo, pero en esto de cómo conducir, de cómo nuestro órgano legislativo de la ciudad está construyendo los caminos para superar esta crisis, le diría, hacer una evaluación en este momento, ¿tiene usted las preocupaciones que tiene Santiago Guarderas? Buenos días, Luz Helena. Francisco, buenos días a Santiago, me gusta compartir este panel, es la primera vez que estamos juntos en un medio de comunicación, juntos de muchos temas y coincidentes en el Consejo, sin duda, y bueno, un saludo especial a quienes nos lo escuchan también. Creo que, conversaba con un experto en el tema, en esta realidad de la pandemia pasamos de un estado de miedo, de muchísimo miedo,
a un momento de ir asimilando, digamos, ese miedo y adaptándonos, y luego empezamos a perder ese miedo, o no sé si lo perdemos o nos vamos olvidando, hablo en términos generales. Y claro, el confinamiento también tiene deja una marca, no solamente la devastación económica, deja también una marca y una huella psicológica. Y cuando hay el cambio, probablemente mucha gente lo interpretó como que ya se acabó. Se acabó, a pesar de que en la comunicación oficial, en la comunicación de todos quienes pudimos hacer alguna opinión en ese momento, siempre estuvo presente el texto, no significa que se acabó, el virus está afuera, eso significa que se ha terminado un tiempo en el que hemos ganado tiempo para prepararnos mejor, pero hay que empezar a salir a la vida y hay que empezar a retirar el aparato productivo, etc. Sin embargo, pues en el subconsciente uno sale y se relaja. Y sobre todo hay sectores, hay lugares físicos, hay barrios donde tenemos una mayor presencia de contagio y quizás una mayor rapidez de la diseminación del virus. Y hay lugares como el transporte público que siempre son mucho más sensibles. Yo personalmente creo que en la ciudadanía, en general, cuando yo me muevo, salgo a la ciudad, veo la gente con máscara, con mascarilla, veo la gente, si entro a una tienda con las medidas de protección y demás, veo el alcohol presente, etc. Y claro, a los lugares a los que yo ingreso y siento y veo eso, inmediatamente es un lugar que me produce una seguridad, me da un poco más de seguridad. Y digo, de eso se trata, tenemos que vivir, porque tengo que entrar a una tienda a comprar, tengo que probablemente hacer alguna actividad, algún trámite público. De eso se trata, de que cuando yo entre a este lugar haya unas medidas del entorno que me esté protegiendo y a veces yo estoy protegiendo a todos. Y esto es un aprendizaje permanente. Creo que ahí la obligación es que estas medidas de control, que obviamente tampoco pueden relajarse, tienen que ser quizás reflexionadas a lugares más simples. Doctor Guarderas, a esta propuesta que hace y que parecería, claro, tiene lógica, podríamos decir, a ver, ¿cómo entonces qué? ¿Vamos a multarles? ¿Vamos a cerrarles? ¿Cómo hacemos que esto no sea un tema policial o de retaliación, o sea, de juzgamiento, sino que más bien podamos decirles, oigan, para esto necesitamos esto, esto y esto? Hay un estudio en el Consejo, hay la posibilidad de tener una cadena de comportamiento que nos sugiera la autoridad, doctor Guarderas. Sí, mire, el Consejo expidió una normativa a efecto de imponer sanciones frente al incumplimiento de estas elementales normas que nos obligan a tomar, pero usted lo señalaba con propiedad. No se trata de sanciones, no se trata de imposición de multas. Este no es un recurso que el municipio requiere para generar los proyectos que tiene que hacer en función de la ciudadanía. Lo que menos quisiéramos es sancionar, porque es una decisión de vida. El problema es que cuando uno no respeta estas situaciones... Hay que aplicar la ley. Claro, hay que aplicar, pero puede significar la muerte de varios de nuestros hermanos, implicar que ese virus, que es invisible, dejemos a gente que nosotros queremos y que lamentablemente puede, si tienen síntomas muy graves, fallecer. Por consiguiente, no es un tema económico, se trata de un tema de vida. Vuelvo a repetir, son decisiones de vida. Y lo que mejor, conciencia, de educación, sí, que el 95% está usando la mascarilla, eso es verdad, pero hay un 5% que es no peligrosísimo, claro. Y dentro de ese 95% hay gente que no usa debidamente la mascarilla. Yo he visto, vuelvo a decirle, Francisco, el día de ayer que tuve un amplio recorrido por el distrito metropolitano, gente que sí tiene la mascarilla, pero no cubre su nariz, no cubre su boca.
está puesto, Frente. está simplemente como un adorno. Hay gente que come en las calles, hay gente que compra en las calles. Entonces, esa es una situación. El problema, como lo ha dicho la ciencia, como lo dicen los estudios, como nos dicen los epidemiológicos, los virólogos, está en el asintomático. Mucho más grave es todavía aquellos que teniendo síntomas salgan a las calles, salgan a los lugares de trabajo, porque eso sí ya es criminal. Es decir, conociendo uno que tiene la enfermedad o que tiene una posibilidad de contagiar, salga sin hacer el aislamiento obligatorio. En ese sentido es una situación, una gran irresponsabilidad. Exactamente. Entonces, lo que menos quisiéramos como autoridad es establecer normativas, de restricciones. Lo que estamos apelando es a la conciencia, a la educación, a la solidaridad de la gente. Y en eso yo creo que tenemos que trabajar. Espero que el tercer elemento, que es lavarse las manos por 20 segundos con jabón y agua, lo estén haciendo, porque sería también ya una irresponsabilidad tamaño no hacer esto, que significa, además de una norma de higiene, una norma de vida. Vuelvo a repetir esta trilogía, que los de nosotros lo denominamos la trilogía de la vida, es fundamental, que va a permitir no solamente que uno individualmente se protege y se cuide, sino además cuidemos a los demás. Eso es lo importante de nuestras personas a quien tanto amamos, a nuestros vecinos, a nuestros... Ciudadana, es un poco, digamos, el compromiso social de la convivencia, ¿no? Una especie de nuevo pacto social adicional al de las leyes. Luz Helena, ¿cómo plantear esto? ¿Cómo desde, usted nos decía, hay sanciones, están previstas estas cosas? Santiago Guardera nos dice, sí, pero no solo es eso. También hay cómo, antes de aplicar la ley, cómo encontrar este equilibrio. Y ese parece que nos falta, ¿no, Luz Helena? Sí, nos falta, yo creo que es esa educación presencial, digamos, en los barrios, casi que puerta a puerta, ¿no es cierto? Estamos por ejemplo, muy presentes del municipio en el tema del reparto de kits alimenticios. Ahí hay que hacer, junto con ese trabajo educativo, hay que hacer en lugares donde ya tienes el grupo de gente, en estaciones, hay que trabajar a través de otros medios, ¿no es cierto?, alternativos, radio. Es decir, hay que meterle mucha fuerza, de verdad, mucha fuerza. Hay que ir machacando este tema, porque esto es así. Yo tengo que contar también mi experiencia personal. Hace 2 días tuve que ir a Cayambe a hacer un trámite en el municipio de Cayambe, que ya empezó a operar. Están igual con teletrabajo y una parte presencial, y luego tenía que ir al registro de la propiedad. Y debo confesar que estaba preocupada. Yo he ido en otras ocasiones al municipio de Cayambe también por estas cosas. Siempre hay mucha gente, etcétera, ¿no? Lo que suele suceder en un hall de servicios, en un espacio público. Y creo que ese es un aprendizaje para Quito que todavía no abre. Siento que es una ciudad más chiquita. Y ya había ido en ocasiones anteriores y siempre había visto, y siento que la población ahí... ¿Se ha comprometido más? No, sí, muy empoderada. Y eso pasa en poblaciones, por ejemplo, que están más alejadas del campo, en comunidades indígenas que simplemente han puesto sus propias medidas de cuidado, comunidades que cierran sus puertas a determinada hora, que no pueden entrar nadie, que no puede pasar, es decir, que se han tomado el tema del cuidado de manera muy muy personal y muy, en este caso, muy comunitaria. ¿Usted dice que Cayambe fue para usted descubrir eso? Sí, yo entré y fue increíble y repito, eso es, tenemos que volver a vivir, pero tenemos que volver a vivir con medidas de seguridad. Yo hice este trámite, es increíble las medidas. En el registro de la propiedad había un lavabo afuera, muy bonito, en un barril muy bonito. Había que lavarse las manos, parece era la tercera lavada de manos que me tocaba hacer, obviamente con alcohol después, con distanciamiento, un trámite, 2 personas a la vez. Bueno, quiero resumir que me pareció, ese es un ejemplo, de verdad un ejemplo de cómo tenemos que hacer. Quizás en las ciudades pequeñas es más fácil
¿no? Porque no tenemos grandes espacios de aglomeración, pero en la comunicación, en la educación, en la autoconciencia está el tema. Es imposible, pienso yo, decirle a la gente, vuelvan a encerrarse todos, ¿no es cierto? Porque esto se está Se desbordó otra vez. desbordando, ¿no? Ahora, también es verdad, y hay que decirlo, yo estaba hablando hablé con el ministro de Salud hace 2 días para preguntar justamente. Lo que sucedió en Quito es diferente, y pongo el ejemplo con Guayaquil, porque son ciudades de población similar, ¿no? No tuvimos aquí un tema de explosión de contagios tan veloz y tan apocalíptica como sucedió en Guayaquil. Logramos aplanar esa curva justamente, y aplanar la curva significa comprar tiempo para que la ciudad se prepare mejor para volver a salir a su activación. No significa que el virus desapareció. Entonces, en esta siguiente etapa, lo que hay que hacer es, ya lo sabemos, es salir con las medidas de seguridad y salir con esos cuidados y no salir a la normalidad de antes. Entonces, se produjo una meseta que pone presión en los sistemas de salud, que pone obviamente presión en las atenciones hospitalarias, y también con una realidad aparente de muchos asintomáticos, ¿no? Que obviamente generan este problema, que si se enteran que están enfermos, y ahí la importancia de las pruebas, deben obviamente cumplir con su propia cuarentena, con esos 14 días de aislamiento para evitar que la cadena se siga expandiendo. No tiene Quito una tasa de mortalidad alta como la tuvo Guayaquil, para nada. Pero parece que en cambio las camas que pueden posibilitarnos el tratamiento están al límite en todos los hospitales. Hay presión en los sistemas de salud, sí. Y ahí yo sí tengo que decir lo que he dicho públicamente otras veces, y le he dicho al propio señor alcalde, el municipio... ¿Qué pasó con el tema del antiguo aeropuerto y las camas que estaban ahí? Claro, no se habilitaron a tiempo, y a tiempo es esta semana, es quizás la semana anterior. Entiendo que están ya en el proceso de contratación de los médicos, porque se necesitaban más médicos para poder tener más gente que libere espacios en el sistema público para quienes allá lo necesiten. Es un gran logro de la ciudad tener 370 camas con líneas de oxígeno. Eso ayuda muchísimo. Pero tienen que estar operativas, tienen que estar... Claro, si están guardadas no nos sirve. No nos sirve. Entonces, el problema ahora es que parece que la página de Contraloría, donde hay que hacer las declaraciones, yo por suerte, y ahí hice la mía, ¿cierto? Como todos los servidores públicos del país tienen que hacer su declaración ahora en línea, está ahí colapsada, y entonces estos nuevos médicos tienen también que hacer esta declaración, y también está eso demorado. No sé, espero que se encuentre una solución de que se pueda postergar. Es un trámite. En tema de salud, ¿se podría tener algún trámite más fácil, facilitar el tema? Yo sugiero que sí. Podría ser así. La Contraloría, sobre todo... Pero entren a trabajar ahorita. Claro. Me explico, entiendo que están ya en eso. Yo he estado presionando. Invertido, tenemos ahí que funcione, es lo más lógico y lo justo, pues. Así es. Doctor Guarderas, ¿cómo se puede entonces presionar para responder? Porque el municipio tiene que responder. Algunos dicen, pero no es un tema la salud de los municipios. No, como no es un montón de cosas, pero este momento es todos. Entonces, si ya está lo del consejo, está el antiguo aeropuerto, ahí hay más de 300 camas, ¿cómo ayudamos a que esto funcione? El propio consejo y usted como vicealcalde, ¿cómo piensan presionar para que esto funcione mejor? La concejala Coloma lo ha hecho y lo ha hecho público, ¿no? Sí, yo quisiera, Francisco, agregar algo de lo que ha dicho Luz Helena, que es importante de lo que hemos hasta este momento comentado. Creo que es importante que cada uno de nosotros se convierta en promotores sociales. ¿Qué significa promotores de salud? El día de ayer, y en varias oportunidades, he visto que hay ciudadanos que exigen a otros el cumplimiento de las normas. Es decir, nosotros también podemos
ser agentes Ya. para crear conciencia en el resto de ciudadanos. O sea, pedir al de al lado, oiga, señor, mantenga esto, póngase bien la mascarilla, lávese las manos o use el alcohol, eso. Exactamente. Quiero indicarle, por ejemplo, ayer estuvimos en la parada de la Avenida del Maestro, en donde nadie respetaba. Lamentablemente no podemos tener un agente metropolitano en cada una de las estaciones, en las paradas, porque eso implicaría dejar a un lado otro tipo de actividades que también requieren, porque lamentablemente al tiempo en que la ciudadanía regresa, la inseguridad también comienza Va a a crecer. incrementar, claro. Exactamente. Entonces, cuando uno les pide a la ciudadanía que respeten en un metro, inmediatamente la gente comienza a tomar conciencia y abre los espacios para poder mantener esa distancia. Si cada uno de nosotros le pide con amabilidad al otro que Y comprometiéndonos. y comprometiendo y entonces yo creo que esto también es importante subrayar, porque no solamente esperemos que las autoridades nos den disposiciones, no solamente esperemos que esté una normativa que sancione el incumplimiento, sino que nosotros podemos promover esta situación. Hay espacios aquí dentro de Quito, lugares en que uno realmente siente comodidad, porque desde que usted ingresa tiene esta alfombrita con el tema, le toman la temperatura, le rocían líquido para evitar contagios, entra a cámaras de ozono, en fin. Ojalá pudiéramos en todo el Quito hacer esta situación. Eso tiene un costo, Sí. No todos lo pueden hacer, pero hay cosas alternativas que se pueden hacer frente a lo que usted nos dice, ¿no? Exactamente. En ese sentido es lo que nosotros estamos creando esta conciencia, haciendo un llamado solidario a los ciudadanos para que todos podamos ser parte de la solución. En cuanto a lo otro, creo que el Consejo Metropolitano ha venido presionando desde su tarea de fiscalización en el tema, por ejemplo, de las pruebas. Este es el otro elemento que es fundamental, una serie de acciones que se le ha pedido al señor alcalde que tome y que están dando resultados. Fíjese, el día de ayer hemos conocido con satisfacción que ya el Hospital Quito Sur, que la Universidad Central, que la Universidad Tecnológica y Comercial empiezan a funcionar. Lo ideal hubiese sido desde el inicio, claro, a lo mejor desde el anuncio. Bueno, si no se ha cumplido y sobre eso ha existido cuestionamientos, tendrán que responder también, pero avancemos. Que responder las autoridades, pero no podemos quedarnos en el reclamo. Lo importante es que se van dando soluciones, porque mientras mayor cantidad de pruebas se hagan, tendremos una mejor versión de lo que está ocurriendo en Quito y se podrán tomar medidas. Los cercos epidemiológicos son fundamentales. En ese sentido, la autoridad tiene que trabajar, porque si logramos aislar a aquellas personas fundamentalmente que son asintomáticas, vamos a permitir tener un mejor control. Aquí lo que se evita es que puedan colapsar el sistema sanitario dentro del distrito metropolitano, la cantidad de camas. Y que podamos tener una cantidad de muertos que no la... Que esa es la que no queremos. No queremos que ni siquiera se abarroten los hospitales con enfermedades graves. Si pudiéramos controlar al asintomático, que es el que mayor problema causa, esa sería la forma de evitar que los hospitales colapsen, que no existan posibilidad de que puedan llegar a las UCIs y que efectivamente esto sea la causa de la mortalidad. Es decir, aquí hay un sistema integral, no son medidas aisladas, se tiene que tomar en consideración todos los aspectos que pueden generar que tengamos un mayor control sobre la epidemia. Luz Helena, usted ha estado en el trabajo de fiscalización también, entonces uno dice, claro, no queremos pensar mal, pero capaz que las fundas que compran un montón de municipios para cadáveres, un poco querrán que se justifique, y dicen, oiga, no juegue con esto. ¿Cómo hacer para que la fiscalización de ustedes que nos han traído y le han puesto en conocimiento de la ciudadanía, por ejemplo, cómo están fiscalizando lo de las pruebas? Santiago nos dice,
ya está funcionando la universidad, parecería de la información que tenemos que ya incluso les llegaron los recursos. Hay otra universidad que tiene problemas, pero que nos presenta un estudio y que dice esto puede llegar a tener un pico y mayor preocupación. ¿Comprarán 100.000 pruebas más? ¿Ustedes están siguiendo esto? ¿O la caducidad nos ayudará a que usen las que ya tienen? Sí, a ver, yo creo que se tienen que usar y esta logística del procesamiento no es una logística sencilla. Me parece que esa es la parte que no se tomó en cuenta al adquirir las pruebas. Me parece que la energía de quienes llevaron a cabo el proceso fue compremos pruebas, pero ¿dónde vamos a procesar las pruebas? Y esa parte estuvo muy, muy mal hecha y está en este momento con un nuevo equipo en la Secretaría de Salud recomponiéndose y rearmándose, porque el único procesador de pruebas hasta el momento fue el laboratorio, hasta hace algunos días fue el laboratorio de la Universidad Central, que tenía un convenio con el municipio mediante el cual el municipio le tenía que entregar unos insumos bien, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. En el mercado, tanto ¿variaron los precios PCR, o se agotaron? No hay stock suficiente. Es súper complicado conseguir. Conocí ayer, porque le escuché al señor alcalde, que hay un laboratorio privado que va a donar el procesamiento de 5.000 pruebas, lo cual me parece loable y maravilloso, porque eso ayuda enormemente. Ahí está el cuello de botella. En cuanto juntando los X número que puede hacer la UTE, que no creo que son más de 200 diarias, lo que puede hacer el IES, lo que puede hacer... No, tenemos que alcanzar un número suficiente para que estas 100.000 se usen en el tiempo en el que no caduquen. Ahorita estamos alrededor de 1.700 diarias, me parece, con esta nueva estructura que se hizo, con este nuevo plan. Pero ¿ustedes han verificado que hay 1.700 diarias o solo el anuncio de la posibilidad, Luz Helena? Yo estoy en ese proceso de verificar, porque si el anuncio, y yo no estoy jamás queriendo decir que mienta, el anuncio es un plan que tiene sus bemoles para llevarlo a la realidad, claro. ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo estamos funcionando en la realidad? Eso es lo que tenemos que apuntar para encontrar soluciones. No, yo no jamás voy a sentarme a aplaudir lo que no funciona bien y tampoco voy a regocijarme de que no funcione bien. Voy a angustiarme y voy a tratar de encontrar una solución y voy a fiscalizarlo porque... No es un tema de tener, digamos, que me den la razón de que han hecho mal, sino de que se transforme, ¿ya? Exactamente, ¿dónde encontramos soluciones? También podría ser que mediante alguna donación de los fondos privados, por ejemplo, podamos pagar a algún laboratorio que tenga la capacidad de procesar más pruebas. Por ejemplo, esa sería una gran ayuda para Quito, porque sin duda un laboratorio privado que también están trabajando muy, muy intensamente, no van a dejar de hacer aquello que tienen que hacer y por lo cual las demás les pagan, porque así es, van a empezar a hacerlo gratis, me explico, para las pruebas que vengan de la ciudad. Entonces habría que encontrar quizás porcentajes de que en laboratorios privados ¿cuánto puedan procesar? le han informado cuántas pruebas necesitamos, no las que pueden hacer, cuántas deberíamos técnicamente hacer en la ciudad para tener panorama? Hay estos modelos, digamos, matemáticos, ¿no? Matemáticos o los modelos ideales, ¿no es cierto? Que hablan de un número de pruebas por cada caso confirmado. Ya voy a buscar ahorita, porque justamente en alguna presentación del municipio nos hablaban de ese dato y yo lo tengo por aquí, pero lo que sí recuerdo con exactitud es que nos decían que con esas 100.000 pruebas tendremos un porcentaje por millón de habitantes súper adecuado para una ciudad del tamaño de Quito, súper adecuado para tener una lectura de cómo está comportándose la epidemia en la ciudad. Y por eso mismo insisto en que estas 100.000 se tienen que hacer y sobre todo en tiempo. Antes de que se ejecute el contrato que nos han dicho que se puede devolver. No queremos devolver. Ya responderán cómo han contratado, han pagado. Hay que hacerlas.
Exacto. Y antes que la curva epidemiológica, digamos, tenga su natural claro. descenso. Nos sirva en para... septiembre, exacto. Ya. Por lo que son estos los meses, digamos, desde es julio un mes en el que, y es ahorita cuando necesitamos saber qué está pasando, ¿cierto? Más allá de los estudios que el Ministerio de Salud también está haciendo, estos muestreos en lugares más críticos. Me decía el viceministro justamente ayer que hay un dato que les resulta alentador a ellos y es la velocidad de contagio, ese índice que mide la velocidad de contagio que ha descendido, y ese es un dato alentador. Claro. Eso no quiere decir que la presión en este momento en los hospitales se haya relajado ahí por parte de eso. No. Entonces ahí, doctor Guarderas, ¿cómo hacer para que se viabilice el uso de estas 100.000 pruebas que compraron y que no se hayan? Claro, al inicio todo el mundo se quedó sorprendido, de las 100.000 se habían usado 600, nos enteramos que tenían una caducidad muy cercana, pero entonces, como dice Luz Helena, ya están compradas, usémoslas, que nos sirvan para la planificación, incluso para este debate que hemos tenido de cómo concientizar a la ciudadanía y su compromiso, doctor Guarderas. Sí, justamente en lo que se ha referido Luz Helena, a quien yo quiero reconocerle públicamente que ha hecho una gran labor en este sentido de las pruebas, hay la necesidad de ir generando toda esta logística de laboratorios, porque como muy bien lo ha señalado, no solamente es el insumo como tal, el verdadero problema que se genera. Parece que el insumo tampoco era completo. Claro, pero es el procesamiento, porque es toda una tecnología que implica una máquina especial, que significa reactivos, que dan lugar a la posibilidad de que se pudiera hacer. En algunos países nos han dicho que han llegado a 1.500 pruebas por millón de personas, que sería lo fundamental. Si pudiéramos hacer mucho más con la gestión pública y privada, eso nos permitiría conocer la realidad numérica que le daría lugar a que se puedan tomar decisiones. Santiago, con respecto a esto. hay lugares donde se pueden hacer las pruebas privadamente, pero ¿cómo coordinar para que esos resultados y esto vayan a un banco de datos que les permita a las autoridades, tanto nacionales, al COE provincial, tener esos datos? ¿Ustedes saben de esto? ¿Tienen a lo mejor como municipio algún conocimiento de... Sí, ¿hay laboratorios privados? La Secretaría de Salud y con los asesores que vienen trabajando en conjunto además con el COE Nacional, tienen toda una plataforma que permite, en donde hay un mayor contagio y que permiten evitar el que esto pueda dispersarse. Si usted va construyendo cercos epidemiológicos, va a tener un mayor control. Y claro, si hay la posibilidad de tener un mayor número de pruebas, es perfecto, pero primero, para evitar lo que sucedió en el inicio, es que tengamos instalados todos los laboratorios y todos los mecanismos para poder procesar. Tener los kits completos. Nada consigue usted un número de pruebas si no va a tener cómo procesarlas. Si usted tuviera ya toda una infraestructura instalada, se justifica el que pueda adquirir un mayor número de pruebas y obviamente bajo los sistemas que impidan el que usted lo pueda hacer con sobreprecios. Pero primero, con lo que tenemos, usemos bien, evitemos la caducidad y que esto nos permita el tomar decisiones para evitar que esa curva que tanto queremos que se la aplane, que se descienda, nos sirva para un control, porque es otro de los mecanismos que en los países que lamentablemente sufrieron de estos índices demasiado altos de contagio y de mortalidad, es lo que les ha permitido salir de alguna manera con esta situación. Y claro, un tercer elemento son las medidas de bioseguridad que se van dando en cada uno de los espacios fundamentalmente públicos. Luz Helena, el tema de las pruebas, entonces, vamos a ver, ojalá tengan ya ustedes una ¿cómo se llama?, una evaluación de cómo ha avanzado esta semana y a lo mejor el lunes o martes podemos hacer una evaluación. ¿Es posible eso, Luz Helena?
Sí, claro. Yo le estoy haciendo un seguimiento permanente. Justamente teníamos en el último consejo que presidió Santiago previsto tener el informe directo de la Secretaría de Salud, que ya nos mandaron por escrito, y di la oportunidad de preguntar también al nuevo equipo que tiene, yo diría, un gran talento, como es la doctora Linda Guamán, frente al tema de las pruebas, una gran técnica. Ella, suponemos, no ha de ser del equipo de vóley, ella, ¿no? Ella es una gran científica, una joven científica, y yo estoy segura que se une a la ciudad en este reto para aportar positivamente. Entonces, saludo esa presencia, pero quiero referirme a lo que decía antes y que no tuve el dato. Sí, lo del dato. Yo tengo uno de los chats con el doctor Mantilla, ex secretario de Salud, el 29 de abril, porque yo he estado como obsesivamente siguiendo al tema de la y eso es correcto, como ha reconocido el propio Santiago. Ha hecho Tengo tanto en el INSPI como en la central, como en los laboratorios, y entonces mi hermana me ha estado todo el tiempo como que guiando. Hay asesoría propia, entonces, claro. Entonces he estado especialmente preocupada, pero a mí me decía el doctor, y me mandaba este mensaje que seguramente venía de otro científico también del municipio, decía que con 100.000 pruebas la oferta sería de 33.333 por cada millón de habitantes, lo que pondría a Quito sobre cualquier país del mundo en número de pruebas realizadas, pero sobre todo mucho más cerca de conocer el perfil epidemiológico del SARS-CoV-2. Si se hace el diagnóstico en grupos vulnerables, contactos, grupos prioritarios, grupos de responsabilidad municipal, en estratificación por parroquias de acuerdo a tasas de transmisión, por eso, y el sexo. Entonces, estaríamos muy bien. Y como usted ve, ese es un entendimiento teórico correcto, pero creo que el gran reto en la función pública es llevar las cosas a la realidad. Claro. No se pueden quedar en el informe, ni en la estadística. Para algo ha de servir. Y pocos días después, ojo que esto es fin de abril, me decía, porque yo le preguntaba sobre, justamente sobre posibilidades de procesamiento, además del mismo proceso de adquisición. Y me decía, necesitamos un aliado estratégico en el sur y por eso hemos identificado el Hospital del Sur, y con esto podríamos procesar 1.600 diarias. Entonces se manejaban teóricamente con esa cifra, pero nunca hicieron, como ya hemos dicho, la logística real que en este momento se está recomponiendo para lograr no 1.600, sino 1.100. Ahora, hay lugares, laboratorios privados que podrían probablemente ayudarnos, y creo que no hay que descartar eso, y que tampoco hay que descartar la posibilidad de tener apoyos privados, ojalá, para poder procesarlos ahí más rápidamente. Con eso y con el compromiso, por supuesto, de mantener ese seguimiento, volveremos a tratar el tema en el Consejo, estoy segura, porque yo les decía también al alcalde ayer, mi objetivo es siempre encontrar una solución, pero tenemos que hacer notar lo que no está funcionando bien. Y esa es además la obligación de los concejales. Santiago, esto de la obligación, Luz Helena, de los concejales, es fiscalizar también, pues. Por supuesto, claro que sí. Y en esa parte, doctor Guarderas, entonces, uno dice, usted es el vicealcalde, fue electo en las listas del alcalde metropolitano. ¿Cómo hacer de la fiscalización algo que no sea una confrontación, sino lo que dice Luz Helena, el seguimiento obligado de los señores concejales? Pero, claro, yo recuerdo que reflexionábamos en otro programa con usted al inicio de la alcaldía, de que ya nos llamó la atención que convocaran a un concurso público para las secretarías. Resultaron siendo los amigos. Pero eso, no había un equipo. El alcalde de Quito, ¿usted siente que llegó más por la propuesta así lírica? Usemos el tema de la teoría y no cómo aterrizar en la práctica. ¿Cómo ha hecho usted ese seguimiento, Santiago? Mire, yo
quisiera agregar algo que es importante de lo que estaba manifestando Luz Helena. Yo he manifestado por varias ocasiones, le he dicho al secretario de salud en su momento, Mantilla, que también la Universidad Católica entiendo que tiene laboratorios que permitirían Católica, la Internacional podría. Claro, sí. aquí tiene que aportar, es decir, la empresa privada, la academia, todos aquellos que puedan facilitar el procesamiento y que tengan la tecnología para poder hacerlo. El tener la mayor cantidad de pruebas permitirá adoptar decisiones mucho más claras, mucho más concretas para el control de esta epidemia. Luego, yo he señalado con respecto al otro tema, que el tema de la fiscalización, el tema de la corrupción, no es a través de discursos, no es a través de show, es a través de acciones y principios concretos. Nosotros hemos señalado en el Consejo Metropolitano que las principales autoridades dentro del municipio deberían responder a concursos para que podamos contar con los mejores técnicos. Es decir, lo que debería hacer el municipio es presentar el perfil del cargo y tal vez o plantearle a alguien que nos garantice al país con seriedad. Exactamente, entonces que pudiera hacer la selección, que lo puede ser un tercero, que sería mucho mejor para que sea neutral, para que sea objetivo y podamos contar con los mejores hombres y mujeres dentro del distrito metropolitano. Lo que yo no creo de ninguna manera que esto pueda responder a amigos, a compadres o alguna situación, porque lamentablemente... ¿Usted cree que no? De ninguna manera. Yo creo que deberían ser técnicos que, además de cumplir con los requisitos previstos en la ley de empresa pública, además tengan una trayectoria en donde hayan demostrado que la ética, la moral pública es evidente. Que volvamos a valorar eso que usted acaba de decir. Que encontremos en el funcionario público todas esas características, Santiago. Exactamente, aquí hay una conjunción de la parte técnica, de la parte experimental que tienen las personas, pero además que tengan una moral pública que es comprobada, que podamos sentir que tenemos al frente servidores públicos que sirvan de ejemplo y que permitan avanzar en el cambio que queremos respecto de Quito. En ese sentido, me parece que se tienen que dar los cambios. En ese sentido, venimos trabajando, proyectando, emitiendo, si bien son resoluciones, pero es justamente el camino que estamos queriendo señalar a efecto de que podamos enderezar la situación. ¿El alcalde entiende esto, Santiago? ¿Usted ha conversado con eso? Yo creo que debería entender, debería entender porque la situación está ahí presente y por consiguiente cuando se ven situaciones como la que se ha vivido, hay que tomar conciencia y hay que pensar que pudo existir errores y que es necesario rectificarlos a tiempo para tener una buena gestión administrativa. Y en ese sentido, creo que ha sido una labor altamente positiva la que viene haciendo el Consejo Metropolitano a efecto de que se tomen los correctivos necesarios para evitar que empresas que han sido íconos dentro de la ciudad estén empañadas en estos actos de corrupción. Luz Helena, esta es la otra parte, que para los ciudadanos, y claro, como dice Santiago, incluso se empañan empresas que han sido íconos, terminan golpeadas, como la empresa de agua potable, por ejemplo. ¿Cómo hacer para que esta no sea, como también ha dicho Santiago, no sea un show, sino que sea la fiscalización, la seriedad y que el alcalde entienda que ustedes no le están atacando, sino que están fiscalizando? Sí, exactamente. Yo creo que en una coyuntura preelectoral o electoral como este año, en una coyuntura en la que también hay, digamos, un bloque que actúa siempre, digamos, políticamente pensando, y lo digo con respeto, es complicado cuando la tarea de fiscalización que tiene que tener, y hay distintos tonos para eso, y yo respeto los tonos y las formas, pero no es que nadie detrás de esto quiere tomarse el poder o tomarse la alcaldía o desestabilizar. No es así. Nosotros no somos los jueces
uno no última podría instancia. descartar que puede haber esa posibilidad y a lo mejor se Por concreta, claro. por supuesto, y si es que hay unos, y la justicia, digamos, determina responsabilidades, eso es otro momento del tema, pero en la tarea fiscalizadora, con los diferentes tonos o formas que esta pueda tener, no hay de ninguna manera ese afán. Y creo que hemos sido claros en el Consejo en decir también eso, varios compañeros. Es difícil, como digo yo, en una coyuntura así, la defensa suele ser, o el argumento, ya lo hemos oído al alcalde ahí, es ganen las elecciones. Claro. ¿No es cierto? O sea, una respuesta poner eso- política, no de rectificación, sino de confrontarles y decir, ganen las elecciones, pero el ganar elecciones no es están patente de queriendo- todo, pues. Exacto, no es patente, ya habíamos oído esa frase además. Sí. No estamos en la arena política, estamos en el trabajo que nos corresponde como fiscalizador, como ente fiscalizador, porque también si es que uno lee del otro lado, ¿no es cierto? Usted se refería a las redes sociales al inicio, ¿no es cierto? Yo también he bajado un poco el volumen a las redes porque puede ser Distorsionador. bien Sí. y distorsionador el entendimiento de las cosas a través de eso, pero creo que uno tiene la obligación también de escuchar ese ruido y ese movimiento y esas opiniones. Generan. También hay una demanda alta. Bueno, ¿y ustedes qué están haciendo como concejales? Ustedes son cómplices y no hacen nada. Ustedes tienen que... Porque la gente está harta del tema de la corrupción. Es que además ha sido tan doloroso que aflorado, se desnudó, no es que sea reciente, pero se desnuda un mecanismo, ¿no? Y eso es lo terrible. Así es. Entonces, también obviamente hay un reclamo al Consejo. Hagan algo. Claro. Y sí, es difícil explicar. Nosotros no somos los jueces de última instancia. No podemos tomar la decisión. Pero se planteó en el Consejo incluso que el alcalde tome vacaciones, de un paso al costado, sí, algunas cosas de esas. Usando el mismo argumento que él había usado con uno de sus funcionarios, diciendo él debe defenderse, y bueno, en este caso él le había pedido que se separe para que se defienda. Uno de los concejales o dos sugerían eso. Que haga que dé el ejemplo. Sí, eso no significa el que se quiera tomar políticamente la alcaldía bajo ningún concepto, ¿no? Y creo que fue sensato no elevar esto a moción y votar sobre eso, porque entonces el foco habría sido, los concejales quieren que se vaya de vacaciones, quieren tumbarle, no sé qué, y el foco es cómo enfrentamos la pandemia. En primer lugar, y cómo se corrigen los procesos Claro. que no han estado bien hechos o que nos dejan dudas o que la Contraloría está investigando o que la Fiscalía está declarando. Eso es lo que hay que corregir, ese es el foco. ¿No es cierto? No es una pelea política. Santiago, si no es una pelea política dicha por una persona que ha ayudado a construir el Consejo, a que funcione, digámoslo así, ¿no es cierto? Que funcione una mayoría, que no solo esté calculando políticamente, pero incluso a usted le han golpeado por la presencia de un familiar. Usted ha enfrentado, he visto unas 2 cartas pidiendo que se clarifique el tema. Claro, se llevan a niveles personales ya, Santiago. ¿Cómo eliminar el tema personal, la sobrina que ha estado contratada, tiene estos vínculos? ¿Cómo hacerlo? No depende obviamente de los hermanos, los hijos, los sobrinos, no siempre son pues lo que uno quisiera que estén funcionando, ¿no? ¿Cómo está enfrentando usted eso y cómo le puede afectar para quitarle más o menos libertad, Santiago? Bueno, en ese sentido no se me ha quitado ninguna libertad. Dentro del Consejo conocen perfectamente mi posición y mi posición es muy clara de lucha frontal contra la corrupción. Venga de donde venga. Este es un tema de responsabilidad cívica y social en el cual tenemos que actuar con todos los mecanismos que la ley nos permite. Y en ese sentido venimos trabajando. Particularmente yo me dirigí a la Comisión Nacional Anticorrupción, en el que he solicitado que se haga
un análisis, una auditoría de ese nombramiento, se determine si se han cumplido o no las funciones, en fin, todo porque ese es un tema que va en la misma línea de combate con la corrupción. He acudido a la Comisión Nacional Anticorrupción por considerar que es un órgano serio y por tanto puede aportar en esta situación. Pero eso de ninguna manera que es independiente, ninguna participación, y lo vuelvo a repetir, yo no he sugerido al alcalde, a los gerentes, a los secretarios, a directores, el nombre de ninguna persona dentro del municipio. Creo que todos los concejales conocen mi actuación, conocen mi trayectoria que le he ganado a mucho pulso, y yo no acepto que quede en tela de duda absolutamente nada con respecto a mi actuación. En ese sentido, ¿Y usted conversó sobre ese tema con el alcalde e incluso le podría decir alguna conversación con la sobrina, Santiago? ninguna, absolutamente. Yo no mezclo ningún tipo de relación con el servicio y creo más bien, y por ejemplo, Luz de Helena, hemos compartido varias resoluciones que van en la línea que hemos señalado, y siempre yo he estado incentivando el hecho de que los procesos se agiliten ante los órganos de control, Contraloría General del Estado, Fiscalía, porque creo que el pueblo quiteño tiene derecho a saber la verdad. Inclusive a nosotros nos conviene que toda esta situación salga a la luz, se tengan los resultados y por tanto la ciudadanía tenga certeza de las situaciones que se hayan presentado de manera irregular. Esto que le consultaba también a Luz Helena, la posibilidad de que el alcalde, más allá de que nos responda, gane en elecciones, ¿sería algo bueno o malo? ¿O es mejor enfrentar, como dice Luz Helena, y fiscalizar y enfrentar los temas más allá de la presencia o no del alcalde? Mire, yo creo en la vida las coherencias. Luz Helena ha señalado un punto. En algún momento el alcalde ha señalado que uno de los secretarios tiene que tomar vacaciones para poder defenderse. Tal vez podría considerarlo, es una decisión de él particular, personal. Nosotros, y en ese sentido creo que somos muy claros, nuestra tarea es trabajar por la ciudad de Quito, legislar, fiscalizar, no desestabilizar, no generar situaciones que afecten la institucionalidad. Nosotros lo hemos sostenido, y en mi caso particular yo creo en la institucionalidad, y por consiguiente lo que tenemos que hacer es respetar aquello y dedicarnos a lo que nos corresponde. Para concluir este diálogo, les pido a los dos concejales del Distrito Metropolitano, a Luz Helena, ¿qué debemos esperar en este fin de semana y la próxima semana? ¿Cuáles pueden ser los instrumentos con los cuales la ciudadanía, no solo esto que ustedes los dos han coincidido en pedir, que nos comprometamos más y que nos comportemos en virtud de la normativa de esta nueva realidad? Pero el Consejo, si va a tener todavía esta confrontación política y esto, ¿cómo separarlo? Sin dejar de tenerlo, porque también eso es necesario, que se pueda dilucidar. ¿Cómo encaminar, Luz Helena, las otras actividades? Claro, hay temas que siguen siendo muy importantes para la ciudad y que los vamos a conocer en el Consejo también, porque se quedaron pendientes, como la situación del relleno sanitario de Linda, como digo, este mismo informe que podrá estar ya más actualizado sobre el tema salud y de la Secretaría de Salud sobre pruebas. Lo de Linda es importantísimo, ¿sí? Importantísimo. Son temas que se quedaron en el tablero, con los cambios administrativos que se han dado, y las dos empresas más importantes del distrito, la de Obras Públicas y la de Agua, yo creo que se tomarán los correctivos, o se habrán tomado los correctivos y si no, hay que obligarles a que las tomen. Así es. Estaremos siempre observándolo, por supuesto. Yo creo que lo importante es retomar el enfoque sin dejar la fiscalización, el análisis crítico, la observación, concentrarnos en los resultados y en las acciones, digamos, correctivas y de solución de los problemas. Creo que el Consejo debe
tener ese foco. Y en ese foco podemos coincidir muchas veces por unanimidad, en otras podemos discrepar, pero creo que lo importante es tener resultados alentadores. Podemos discrepar en la forma como vemos el problema, pero lo importante es enfocarnos en qué resultados está produciendo. Por ejemplo, en el tema del INGA, la forma de gestionar esta situación de capacidad llena. ¿Qué concretamente vamos a hacer? Podemos debatir mucho tiempo alrededor de eso, podemos pelearnos políticamente alrededor de eso, pero eso no importa, eso no sirve de nada. Claro. Es Eso no soluciona el tema del para INGA, no soluciona Así es. para qué han comprado estos containers, no soluciona la empresa que está llevando los lixiviados o no, no soluciona, en fin, qué pasa con la empresa de electricidad que funciona ahí, que hay que revisar ese contrato. Todo eso no soluciona, Luz Helena. O sea, por eso digo, nuestro enfoque debe ser a la gestión, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos una determinada gestión en el ámbito administrativo, como municipio que le corresponde y la lidera el alcalde, su gerente, secretario, que tenga resultados que solucionen los problemas? Y ese debería ser el enfoque, no cómo me posiciono políticamente en la arena. ¿Cómo este relajo me ayuda a ser más popular? No, yo no creo que... Y eso es bueno. Nos alegramos de esa posición, Luz Helena. Sí, yo creo que la compartimos y que coincidimos en eso. Son a veces días más álgidos, más complicados. La justicia, la fiscalía, la contraloría están haciendo lo que deben hacer, su trabajo, tendrán que tener... Y hay que presionar que lo hagan ya. Sí. Y yo sí destaco, y siempre lo hago, siempre lo he hecho, porque he estado de ese lado también, es la labor del periodismo de investigación, que también tiene distintos tonos y formas, pero creo profundamente y valoro que el trabajo investigativo es el que muchas veces revela lo que otras instancias no lo hacen. Y yo siempre valoro ese rol, el rol de la prensa que cuestiona, que analiza, que nos exige como funcionarios públicos. Esto es así, no podemos denostar el trabajo de la prensa. Ese es el riesgo que corren al aceptar la vida pública. Es así. ¿No es cierto? Doctor Guarderas, con usted concluimos entonces todo esto que nos queda pendiente y que les convocaremos también a conversar. Nos queda pendiente lo del INGA, nos quedan pendientes de estos containers comprados que no sabemos para qué. Todo eso, cómo comenzar a armar y a controlar y a ayudar entonces al desarrollo de la ciudad, Santiago. Pero es que nos estamos olvidando de algo que es fundamental, la reactivación económica. Recordemos que Quito es la ciudad con mayor desempleo, con mayor pobreza, y lo que está esperando la ciudadanía, más allá de la fiscalización, es respuesta del municipio a efecto de que podamos encontrar el ambiente para que pueda la ciudadanía tener una posibilidad de empleo para reactivar sus negocios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en esa situación. Cuando hay gente que se comunica con nosotros, la primera es cómo hacemos, necesitamos trabajo. Hacemos de la vida diaria, claro. Exactamente. Y pero sin olvidarnos que nos pueden dar en la oreja y llevarse la plata de lo poco que hay, pues. No, pues en ese sentido el manejo tiene que ser pulcro. En este sentido se requiere que se tomen todos los correctivos, se hagan todos los cambios a efecto de que podamos tener una administración, aparte de honesta, que sea eficiente. Y en ese sentido creo que el Consejo Metropolitano tiene la obligación de dar respuesta a las inquietudes ciudadanas que van más allá de que haya efectivamente un control sobre los recursos públicos, pero que se generen las condiciones también, para que pueda la ciudadanía salir de lamentablemente situación desastrosa que vive actualmente en los ámbitos económicos y sociales. Yo quiero agradecer tanto a la concejala Luz Helena Coloma como al doctor Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito. Los dos han compartido, ustedes ven las visiones, un compromiso, pero también le piden a la ciudad y a la ciudadanía un compromiso. Muchas gracias, doctor Guarderas, muchas gracias, Luz Helena. Nos estaremos encontrando. Luego de este corte continuamos la ley de extinción de dominio con 3 asambleístas. Ya volvemos. La pandemia